su apoyo, nos brindan la presencia aquí en el Bet Midrash. Esperemos que la gente que asista al Bet Midrash sea cada vez mayor. Hoy estamos en un segmento de la Sagrada Torá sumamente complejo, demasiado complejo. Cuando hablamos de una caída en picada, es una caída que no se puede detener en general. Ya pasó el decreto la semana pasada. La semana pasada se produjo un punto de inflexión en la Sagrada Torá, con toda una generación que habrán de morir efectivamente en el desierto. No van a poder ni siquiera visualizar con sus ojos, ni siquiera la tierra. Por lo menos Moshe Rabenu la pudo ver. Pero el pueblo de Israel, la generación saliente del desierto de Misraim, ni siquiera la habría de poder ver. Y esa caída a pique tiene que ver fundamentalmente con sucesos que se vienen desarrollando en el seno del pueblo judío, sucesos que son dramáticos desde una perspectiva, sucesos que tienen un común denominador y tal vez todos pasen por un punto de conexión que se llama Ketané Emuná, quiere decir personas que su fe se había visto empequeñecida. Yo no sé verdaderamente cómo se puede regular el tema de la fe. Entiendo que hay estados de ánimo y cada estado de ánimo conlleva una realidad diferente en cada persona. Aquí tenemos una comunidad, un pueblo eventualmente que se deja llevar, por un lado, por los 10 emisarios, y en esta semana tendremos a un pueblo que no necesita de 10 emisarios para dejarse llevar, sino que necesita de una voz cantante, nada más, y de dos adláteres, que son los que sostienen a esa voz cantante. Y luego una congregación no poco numerosa, que era de 250 personas. De una u otra manera, estamos hablando de Korah y Adatot, de la Mishnah de Pirkei Avot. Korah de Adatot. Korah y su congregación, y como lo explica, como lo expresa el Todopoderoso, perdón, aquí en la Perashá, Velo y Yiyeh que Korah va Adatot, y que no sea como Korah y su congregación. Lo sistemático es el eje de todo lo que regula el libro de Bemidbar desde ya prácticamente la perashá de Beha'alotá, cuando el libro se nos dividieron las aguas del libro de Bemidbar hacia atrás y hacia adelante, dejando en medio solamente dos versículos, como estudiamos, y a partir de allí entonces es lo que explicaba la caída. Vaikach Korah es el comienzo de la pelotá, y tomó Korah, hijo de Itzhar, hijo de Kehat, hijo de Leví, y Datán, junto con Abiram, los hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de la tribu de Reubén. Y se levantaron delante de Moshe, contra Moshe, los hombres de los hijos de Israel, Hamishim Umatai, 250, todos ellos Nesié Edá, los príncipes de la congregación, Kerie Moed, personas que eran obviamente importantes, trascendentes, y por eso termina diciendo el pasuk, hombres de renombre. Muy bien, Ramban nos enseña nuevamente a entender primero lo que nos dice Rashi. No lo olviden, siempre el Ramban no es una crítica a la que él hace, no lo vayan a entender así. Simplemente lo que hace es citar a algunos de los sabios que le precedieron, tomando como base lo que dice, comprendiendo lo que dice, aceptando lo que dice o no aceptando lo que dice, y a partir de allí estableciendo sus criterios. Dice el Ramban, para yo soy Afen Idreshet de Midrash Rabbi Tanhumá. Esa perashá es muy bien interpretada en el Midrash de Rabbi Tanhumá, en el Midrash Tanhumá. Quiere decir, está citando a Rashi. Todo lo que dice Rashi lo pone en primer lugar. Esta perashá y Afán y Idreshet.
Nomás uno no tiene dificultades en poder hablar de esta televisión. El tema del cisma, el tema de la separación, el tema de la envidia, el tema de los celos, es un tema aparentemente concurrente y por lo tanto, y afán y dresher. No nos queda otra cosa que hablar siempre de ellos. Y ese es el tema dominante. Baikach Korah, sigue Ramban, tomó Korah, la caja se tomó a sí mismo. La caja, ¿qué tomó? ¿Qué puso en su mano? Se tomó a sí mismo, para hacia un lado, para dividirse de en medio de la congregación y para criticar y para despertar su queja sobre el sacerdocio. Y esto es lo que tradujo el Unkeluz, la traducción aramea de la Torá, cuando empieza Baikach Korah, no dice tomó Korah, sino dice el Unkeluz, Beit Peleg. Itpeleg viene de la palabra pilug. Pilug es separación, división. Miflagá, hoy en día en el hebreo moderno, es un partido político. Y son todos divisiones diferentes dentro de una amplia gama. Nejelak mitoja edad se dividió, se extinguió del medio de la congregación, de Achzik de Mahloket. Y dice Rashi, terminando, para aferrarse hasta el último momento de lo que es el Mahloket, lo que es la discusión, el disenso, Vejen, Maika, Jeja, Libertad. Y así está dicho, ¿qué es lo que tu corazón ha tomado? Dice el libro de Dios. Lo que a Jotjale, a Fiojam y Shear Beneadam. Te toma a ti este corazón para separarte del resto de los seres humanos. Ese es el lenguaje de Rashi. Todo lo que dijo hasta aquí, Ramban, es como es el repaso de la posición de Rashi. Vedata Midrash y no que Perusha Rab. Y dice el Ramban que la idea del Midrash no es como lo que dice el Rab. Cuando habla del Rab, está hablando en este caso de Rabbi Shlomo Yitzhaki, de Rab Rashi. אבל אמרו שם, אין ויקח אלא לשון פליגה. El Midrash en realidad dice que la palabra Baikach, que es la palabra llave en la perashá de Korah, Baikach, todos sabemos que Baikach es que yo tomo algo en mis manos. En ese momento tomo el libro en mis manos, por ejemplo. Eso es Baikach. Pero ¿qué dice el Midrash? La Shon Peligá. O sea que un Keluz, el arameo, la traducción, estaba en lo correcto. Baikach es un lenguaje que habla ante todo de qué? De división, de escisión. ¿Y qué quiere decir? Que su corazón lo tomó a él, no que él tomó, sino que su corazón fue tomado. Que Inyan Shenemar, Maika Jekali. ¿A qué te ha llevado tu corazón? ¿A qué te ha tomado tu corazón? Que dice el libro de Iyov. Veino Roselo Marche la caja de Sadeja. Y Ramban dice, no quiere decir que él se apartó hacia un lado. Eso no es que tu corazón te lleva a otro lado para separarte del resto de los seres humanos y ser diferente de los demás. La intención del Midrash, el Midrash de Tanjumá, es de Baikach Korah, que tomó Korah, presten atención a lo que dice Ramban, que tomó la Kaj, un consejo en su corazón para hacer Mashi y Esaper, para hacer lo que habrá de contar, de narrar. El corazón le habla, el corazón le dice, el corazón le está diciendo a él algo y está tomando este consejo de su corazón. Y al equijá te amar a la esada más. Y Ramban dice una gran verdad aquí, con la que yo acuerdo, perdón, humildemente, acuerdo, donde él dice que lequijá, tomar, Baikach Korah, no es tomar nada en mi mano, sino tomar se dice sobre lo que es el consejo y el pensamiento. El tomar es aquello que se está transcurriendo por tu interior y que te está diciendo, como uno diría, yo tengo mi corazón me dice tal cosa. Esa es la sensación que dice Ramban le pasó a Korah. Y eso es lo que pasa en el libro de Job. ¿Hacia dónde te toma? ¿Qué te tomó tu corazón? ¿Qué pensamiento
tomarás para ti? ¿Qué pensamiento tomará para ti tu corazón? Para que tú pienses en la oscuridad, en lo recóndito, en lo oculto. ¿Y qué vas a decidir? Y vas a decidir, no hay ley y no hay juez. Velótica leota. Ese pensamiento del corazón en lo oculto dice, let din belet dayan. Al final de cuentas, la vida es una anarquía, una cuestión anárquica. Por lo tanto, no hay juez, no hay juicio, no hay justicia. Velótica leota. Y nunca la vas a descubrir. O si no te dejas llevar por el corazón, aquello que te dejan ver tus ojos. Que a partir de que, de remisuteja, dice, a partir de todas las cosas que tus ojos te van insinuando, te van marcando, te van diciendo, dice, se reconoce cuando esa persona te deja llevar y por esto, por los ojos y por el corazón, que dice el Shema, de lo taturo, y no os desviéis, ajaré le baujen, le ajaré en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos. Dice definitivamente, si te dejas llevar por uno o por otro, esos ojos que te van insinuando hacia dónde tenés que ir, dice, hasta que reconoce que tú eres cofer de Mishpata de Elohim. Tú eres un hereje, un negador del juicio, de la justicia divina. Velote faresh de abaltikra tegar que mastiras tú. Dice, pero no lo vas a explicar eso. No te vas a dar a conocer desde esa perspectiva. Korah no va a aparecer diciendo, yo no creo en Dios. Yo creo que Dios no, y esto y no. No va a aparecer así. Va a aparecer como mastiras, no. Va a aparecer como de forma recóndita, oculta. Y este Maika Jejalifja, hacia dónde te toma tu corazón, te lo dijo Elifaz a Iob. ¿Se acuerdan que le hablamos siempre de Iob y sus amigos cuando tuvo su desgracia personal? Que sus amigos vinieron a consolarlo y realmente fueron muy duros con él. Y entonces Elifaz le dijo, ¿hacia dónde te toma tu corazón? Antes dice que Iob hubiera hablado, hubiera dicho algo de lo que le pasaba, o que hubiera dicho claramente que este mundo no tiene la providencia divina en el resto de los seres creados. De la gente amarlo, de Amarta, Mayeda, él, ¿qué puede saber el Dios? Por lo tanto, el Ramban que dice, avanza mucho más. Abru otro Midrash, y dijeron algo más en el Midrash, en este caso el Midrash Rabá. Vayahalok, Vaydaber, Vayetzav, Korach Einon Emar, Ela Baika. No me dijo, y disintió, o habló, u ordenó Korach. Podía haber empezado la Torah diciendo, la Perashá, Vayahalok Korach, que es, en definitiva, lo que pasó, la discusión. O podría haber dicho, Vaydaber Korach, habló Korach. O podría haber dicho, Vayetzav Korach, ordenó Korach. Y sin embargo no dice nada de eso, sino que dice la Perashá, la única palabra que dice es Vaika. Muy difícil. Mal acá. ¿Qué es lo que tomó? Porque al final de cuentas, cuando decimos el verbo tomar, estamos hablando de que tomamos algo. Tomamos algo en manos, me refiero, ¿verdad? Y entonces dice Ramban, lo lakaj klum. No tomó absolutamente nada. No esperes descubrir que de repente tomó una bandera, como hoy hacen las manifestaciones, todo el mundo aquí en Israel con banderas en la mano. Korah no tomó nada en su mano. No tomó absolutamente nada. Sino que hizo, era libónetalo. Tu corazón lo tomó a él. Amar, Akatub, Maika, Jejalibha, como dice el pasuk de Job, hacia dónde te toma tu corazón. Y es como lo he explicado. Y un keluz lo tradujo como se separó. Itpalen. Quiere decir, el unkeluz resolvió el tema
no a nivel lingüístico como es su tradición, su costumbre en muchos lugares. Y así, cuando habla de Bar Korah, cuando dice el versículo 17, eventualmente, al de Bar Korah, en el capítulo 17, versículo 14, lo voy a decir simplemente para no decirlo de memoria, dice, Bayu ametim bamagefa arba'a asar eres ushva meot milevat ametim al de Bar Korah. Esto es cuando vinieron, lamentablemente, el castigo de Kadosh Baruj Hu, la Magefá, y fueron los que murieron en esta mortandad. Arba'a Asar Elef Ushvameot, 14.700. Muchísima gente. Milvad, aparte de los Metim, al Devar Korah. O sea, no solamente inclusive lo de Korah, no. 14.700 más los que murieron al Devar Korah. ¿Qué significa al Devar Korah? El mismo Unkeluz, cuando dice al Devar Korah, siguiendo su traducción no literal, dice al Pelukta de Korah, sobre la división que produjo Korah. Pero Rabbi Eliezer Amar Baikach Korah, tomó Korah, dice Rabbi Eliezer, Anashim, de Rabbi Abraham, perdón. Rabbi Abraham se refiere a Rabbi Abraham Ibn Ezra. Él cita a Rashi y después lo cita a Rabbi Abraham Ibn Ezra. Otro de los pilares del conocimiento, ¿no? Bíblico. Dijo Rabbi Abraham Ibn Ezra, Baikach Korah. Baikach Korah, ¿qué dijo Abraham Ibn Ezra? ¿Qué tomó? Anashim. Sedujo a personas. Las tomó. Seducirlas, traerlas consigo, traer agua para su molino, como se dice. Esto es traer hombres. Y entonces dijo Ibn Ezra, debes que estar, dijo un camino pequeño, dijo Baikach Korah, no dijo Baikach Korah Hanashim, tomó Korah hombre, dijo Baikach Korah, suficiente, muy bien. Beajerim Amru ki pedatan, que move L Benet Sibón de Etaná, Betikunó Baikach Korah Datán de Avida. Y entonces, como dice aquí, Baikach Korah, hijo de Tzar, hijo de Keat, hijo de Tevi, Bedatán Ba'avida. O sea que aquí está Rabbi Abraham Ibn Ezra diciendo que tomó a hombres, y ahí están Datán y Abira. Ahora aparece Ramban, citó, ampliamente a Rashi, ampliamente al Midrash Tanjuma, ampliamente al Midrash Rabá, y luego a Rabbi Abraham Ibn Ezra. La apoyatura del Ramban es amplia. No, él no fustiga ni descarta nada, quiero que sepamos. Pero sí tenemos que entender también que él dice, Ulefi da'ati ein tzoreh. Y de acuerdo a mi criterio, no hay necesidad. Que agun belashon sheyomar baikach korach bedatan bayakumu baikalu a Moshe be'Aaron. Porque es lógico el uso de este lenguaje que diga, y tomó Korach y Datán, porque al final de cuentas dice, tomó Korach, hijo de Izar, de Keat, hijo de Leví, y Datán y Abiram. O sea que tomó, no es que tomó algo él, dice Rambán, sino que tomó junto con Datán y Abiram. Tomaron, evidentemente, si yo lo puedo leer, yo, lector circunstancial de la Torah, digo, bueno, tomaron una iniciativa. Puede estar. En español se dice tomar una iniciativa. No sé si todos los tres están así, pero bueno, en mi Argentina natal era tomar una iniciativa. Tomar. ¿Y qué significa tomar? Que se reúnen un par de personas y deciden hacer algo. Entonces dice Ramban, de fila a ti en Sore, dice, tomó y fueron y se levantaron contra Moshe y contra Aarón. Dice, porque en todo comienzo de acciones, Tabole Quijá, va a venir el concepto de Lequijá. Cuando hablamos de llevar a cabo una acción dirigida hacia alguien, enseguida hablamos del lenguaje de tomar. ¿Y qué significa ese lenguaje de tomar? Lashon y Toredut de Maaseh Hau. Bueno, el Rambán dice que entonces el tomar representa un lenguaje de Toredut. De repente, despertar
tomar conciencia, llamémoslo así, Bamaseau, en esta acción que están por llevar a cabo. Están tomando la iniciativa, como decía, y esta es la Shoni Torelú. De repente salen de su ¿cómo se dice? De su sueño, vamos a suponer, de su letargo, ¿sí se dice? Salen de su letargo y ahora despiertan a esa acción. Dejen de Absalón Lakar, lo mismo que pasó con Absalón, el hijo de David. En un momento decidió tomar una iniciativa. Y entonces dice el Tanaj, Lakar, lo Bejayab, quiere decir, se tomó para sí y empezó a hacer esa rebelión contra su padre, David. Dice, y si tú querés que te expliquen que la lequijá, este tomar, Baikaj Cora, es por algo que se hizo después, y dice, Baikaj Absalom, Etamatzevet, Bayatzev, entonces lo mismo que pasó con Absalom, que tomó y lo puso por delante suyo, así podés explicar lo que dice Baikaj Cora. Tomó Cora a estos hombres de los hombres de Israel, Hamishim Mataim 250, y se levantaron delante de Moshe, y se congregaron contra Moshe y contra. Entonces, para él, en esa instancia, estamos hablando de que no tomaron nada, sino que en última instancia, esta congregación eventualmente despertaron. La lequijá es el lenguaje de ese despertar para hacer algo, para llevar a cabo algo. De amar Rabí Abraham. Y dijo Rabí Abraham, cuando habla de Rabí Abraham, estamos hablando de Ibn Ezra, vuelve a citar a Ibn Ezra. Y dijo Rabí Abraham que esta cosa estaba en el desierto, esto pasó en el desierto de Sinaí, cuando se trocaron los Bejorim, los primogénitos, y se diferenciaron los Leviim. O sea que cuando surgió todo esto, tras el pecado del becerro de oro, dramáticamente, ya entonces empezó esto. Ya esto pasó hace un año. En el momento que los primogénitos perdieron su lugar en el seno del pueblo judío, y quienes cambiaron al cambio de los primogénitos, todos los Levín. Y Hashbu Israel, que Adonenu Moshe, porque pensó el pueblo de Israel que nuestro Señor Moshe hizo esto porque él quería hacerlo, por nepotismo, para darle grandeza a quién, a sus hermanos, la tribu de Leví. Entonces lo que había, sí, la salida de Egipto, ¿qué fue? Lo que decimos cada día con el tefilín, Kadeshli kol bechor Peter kol rechem, consagra para mí todos los primogénitos. Todos los primogénitos, en un momento que pasó, se trastocó esa realidad. Ya dejaron de ser los primogénitos y pasaron a ser los Levín. ¿Qué dijo toda la gente? Ah, claro, porque Moshe quiere favorecer a su tribu, la tribu de Moshe. También a los hijos de Kehat, que son los parientes más cercanos, porque él es descendiente de Kehat. Su papá Amram era el hijo de Kehat, que era el hijo de Leví. Y entonces dice, y a todos los hijos de Leví, que son su familia. Y entonces los Leviim, y entonces los Leviim se conectaron con él, hicieron con él esta tarea, porque eran partes que estaban entregados a Aarón y a sus hijos. De Kesher, Datán de Avirán, Babur, Sheesir, Abejoram, Reuben, Adiem, Gam Korach, Mejorayem. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se metieron Datán y Avirán? Datán y Avirán era porque ellos le habían sacado la primogenitura a quién, los descendientes de quién, eran Datán y Avirán y Om Bepele y Benei, Reubén, los hijos de Reubén. ¿Quién era el primogénito de Jacob? El primogénito de Jacob es Reubén. Reubén, Shimón, Leví y Yehuda. Entonces, todo el mundo estaba diciendo, aquí está el problema. Nos están sacando a nosotros. Gam Korach mejor allá. Y Korach era el primogénito de Itzhar. Itzhar era el hijo de Leví, de Kehat. Amram era el mayor, Itzhar era el segundo. Por lo tanto, y Korach era el primogénito de Itzhar. Besé mirato shel Rabbi Abraham,
שהוא אומר במקומות רבים, אין מוקדם ומאוחר בתורה למצוא. Y esto es lo que expresa Rabbi Abraham Ibn Ezra, dice Ramban, porque él sostiene, con respecto a los sucesos, no hay cronología clara en la Torá, y por lo tanto, él puede decir, esto que pasó antes, puede ser ahora la causa. Esto pasó hace un año, y la causa de coraje es ahora. Entonces, para Rabbi Abraham Ibn Ezra, dice Ramban, no hay, en este caso, una sucesión cronológica de los hechos. Se puede mencionar así. Ukbar Katapi, y yo ya lo he expresado, lo dice en el capítulo 9 de Benifat, al comienzo, que al dati la Torah que está del relativo, como se le parece tú al Tamar de esto. Mi idea es que toda la Torah está escrita de acuerdo a un orden, excepto en los lugares donde yo voy a explicar qué estaba antes y qué estaba después. O sea que básicamente toda la Torah sigue Ramban, una idea primaria de él, es que toda la Torah sigue un desarrollo cronológico, excepto en los lugares que él va a decir cuándo sí y cuándo no. Y también así cuando hay una diferencia cronológica es por una necesidad. Para el Ramban, la única verdad es que esto de Korah no pasó un año atrás. Para Ramban dice, esto pasó ahora en el Midbar Paran, estamos en Kadesh Barnea, que era el punto desde donde salieron los Merbaquerim, los espías, hacia la tierra. O sea que todo esto pasó después de los espías. Está claro, es categórico Ramban lo que dice aquí. Vean a atrás. Ahora, lo correcto en todas estas interpretaciones, ¿qué es eventualmente? Sheka'as Korach al Nesiut el Zafán que Mahamar Raboten. Korach, lo correcto para los ojos de Ramban, dice, Korach se enojó, estaba sumamente colérico por lo que pasó. Como príncipe de la tribu de Leví, lo pusieron a un primo de él, llamado Elizafán, que era el hijo de Uziel. Uziel era otro hijo de Kehat. Tenía Abraham, tenía Itzahar y tenía Uziel. Y este Elizafán ben Uziel pasó a ser el príncipe de la tribu. Y este coraje estaba súper enojado por esa realidad. Estaba súper molesto por esa realidad. Y dice, como dijeron nuestros jajamín en el Midrash Tanjumá, Bequiné Gambe Aarón. Y no solamente era por su primo Elizafán, sino que ahora sus flechas también se disparan contra el otro primo de él, primo hermano, que es Aarón, nada más que el sumo sacerdote para nuestra realidad. Que Moshe Neemar, Ubikashtem Gam Keuna, que dijo Korah, Kolam Kulam Kedoshim. Él vino, Kola Ida Kulam Kedoshim. Vino a decirle a Moshe y a Aarón, Rablachen, suficiente para ustedes. Toda la congregación son todos consagrados. Ubetoham Hashem. Y dentro de ellos está Hashem. ¿Y por qué ustedes son los que están a la cabeza de la congregación de Dios? Y por eso dice Ramban también sobre Aarón, porque en el versículo 10, Moshe Rabenu se enoja y le dice a Korah, Ameat mikem ki idvir lo que Israel es meadat Israel. ¿Acaso resulta ser poco para ustedes el hecho de que Akadosh Baruj Hu los ha distinguido entre todo el pueblo de Israel para acercarlos a ustedes, para hacer la abodá, toda la tarea inherente al Mishkan y para estar delante de la congregación y servirlos? Vayakreb otja bekol ajeja bene Leví ita, y te ha acercado a ti, al servicio y a todos tus hermanos de la casa de Leví contigo, ubikashtem gam una, y ahora vienen a pedir que quieren ser Kohanim. Ellos son Leví, no son Kohanim. El Cohen se diferencia a partir de quién? De Aarón. Y a partir de allí, los únicos Kohanim son Aarón y sus hijos. En principio eran los 4 hijos. Nadab y Abiú, habían muerto ya Nadab y Abiú. Quedaron Elazar e Itamar. ¿Mejor?
Entonces, vemos que Korah, dice Rambam, con mucho criterio, es que también dispara contra esos. Y dice el Rambam, y se dejaron llevar también Datán y Abiram junto con Korah, pero no por la primogenitura, dice Rambam, porque Jacob Abiem fue Jacob su padre, para los que no tienen memoria, el que había tomado la primogenitura de Reubén y se la dio a Yosef. ¿Qué vienen a pedir ellos ahora? ¿Qué primogenitura vienen a pedir? La primogenitura se la quitó Jacob a Reubén cuando le dio su bendición. Fajaz Kamaim al total, que era tan rápido como las aguas, tomó iniciativas demasiado apresuradas y fundamentalmente esto que cambió la cama de Jacob de donde estaba, en lo de Bilhá y la pasó a lo de Lea. Eso fue tal vez el peor incidente que tuvo Jacob con Reubén, y el segundo incidente peor fue cuando la venta de Yosef, ¿no? La pérdida de Yosef. Acuérdense que Yosef tomó la iniciativa, Reubén tomó la iniciativa. Pero dice Rambam, ¿de qué mejorá estamos hablando? ¿De qué primogenitura? Si ya su padre Jacob había eventualmente ya heredado la primogenitura de Rubén y se la había dado a Yosef. Amargame Mambruta Anata. Pero Datán y Abiram también dijeron lo suyo. ¿Qué dijeron ellos? Versículo 13, cuando Moshe Rabenu los manda a llamar, y ellos ¿qué les dicen? No vamos a ir. Se oponen a Moshe Rabenu y le dicen, ¿acaso te parece poco que nos has hecho ascender de una tierra que manaba leche y miel? Están hablando de Egipto. La Hamitenu Bamidbar, para hacernos morir en el desierto. Ellos. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Veló el Sabat Halab, el Viatano, y no a una tierra, a Flores, a Biotano, a una tierra de leche y miel, no nos has llevado siquiera. Nos prometiste que llevabas una tierra de leche y miel, pero no nos llevaste. Tiene su queja. Y aquí que Israel, dice Rambam, estando en el desierto del Sinaí, no les aconteció a ellos mal alguno, porque también por el tema inherente al becerro de oro, que fue el pecado más grande y más publicado, más conocido, murieron poca gente. ¿Cuántas personas murieron en el pecado del becerro de oro? 3.000 personas. En esta desgracia que ahora pasó, después de Cora, 14.700. Ahora, cuando llegue lo de Bilaam y de Balak, dentro de 2 semanas, ¿cuántos van a morir? 24.000. Una barbaridad. Entonces dice, el becerro de oro fueron pocos. Benitzlul, ¿por qué se salvaron con el becerro de oro? Por la tefilá de Moshe, la plegaria de Moshe. Y Moshe rogó por ellos durante 40 días y 40 noches, antes de ir a buscar la segunda tabla. Moshe se rompió, el alma por ellos. Dice Rambán, y ellos lo amaban a él como a sí mismo, como a ellos mismos, y escuchaban a Moshe y obedecían. Y si había alguna persona que se hubiera rebelado contra Moshe en este tiempo, seguramente el pueblo lo apedreaba. De la gente dice, por eso, Korah sufría la grandeza de Aarón y sufrieron los primogénitos la nobleza de los Leviín y todas las acciones de Moshe. Por eso Korah está herido, porque el pueblo no está contra Moshe, no están contra los primogénitos, tampoco están contra Aarón. Y entonces a él lo enfurece el hecho de que nadie se levante contra ellos. Él tiene que ser el diferente. Esto es lo que está planteando el Rambán. Abal Beboam el Midbar Pará,
Pero cuando llegamos al desierto de Parán, salimos del Sinai, ya nos movilizamos, empezaron las debacles en el desierto. Cuando llegamos al desierto de Parán, Benifrefu Be'esh Taberá, y aparecieron el fuego de Taberá. Taberá viene de Ba'ar, de Boer, que quiere decir fuego de incendio. Un método Bekirut Tabarabim, y murieron en las tumbas de la codicia, Mía Gilenu Basar, de 2 semanas. ¿Quién nos va a dar de comer carne? Todos quieren comer carne. Allí fue Kibroth Tabá. Murieron allí, murieron muchos, y cuando pecaron los Merragelim, en esos 3 instancias, lo Itpalel Moshe Aleem. Moshe no rezó por el pueblo judío. No lo rezó. Ven lo que el Rambán está leyendo el texto de la Torá con mucha atención. Umetu, perdón, lo Itpalel Moshe Aleem, Velo Batlá que será mea. Y por lo tanto, si Moshe no rezó, tampoco se anuló el decreto de Dios. Porque seguramente si Moshe hubiera rezado y hubiera implorado por ellos, seguramente los 40 años podrían haberse pasado por alto. Pero Moshe no lo hizo. Y murieron entonces, en el momento de los Merragelim, todos los príncipes de las tribus en una mortandad delante de Dios. Y se decretó sobre todo el pueblo que habrían de morir en el desierto y habían de permanecer allí y morir. Entonces, ahora había cambiado la cosa. El alma del pueblo judío estaba amargada y decían en sus corazones que cuando Yabou la Embedibre Moshe Tekalot, que van a venir contra las palabras de Moisés con quejas, y entonces cuando vio Cora, dice Rambán, que había aguas turbulentas, cuando el pueblo diga, Moshe ya no pide por nosotros, antes lo adoraban, no habrían de permitir que pase absolutamente nada con él. Y ahora empezó otro ambiente. Ahí encontró Korah el lugar para discutir las acciones y pensó que todo el pueblo habría de escucharlo a él. Oportunistas se llama eso. Korah Piqueaja. Korah era un hombre inteligente, dice los. Y llegamos al final del Rambán, que dice, desde Tabla, Amitenu Bamidbar. Y ese es el sentido de lo que le dijeron Tatán y Abiram a Moshe Rabén, que ni siquiera una tierra de que emana leche y miel nos has traído. Nos sacaste de una tierra que emana leche y miel. ¿Y nos trajiste a dónde? A ese lugar, ¿para qué? Las Amitenu Bamidbar, para matarnos en Bamidbar, para hacernos morir aquí en el desierto. Ambrú dijeron, he aquí que traernos a nosotros a este lugar, no cumpliste con nosotros lo que prometiste, darnos a nosotros una tierra que emana leche y miel, porque no nos diste ni siquiera una herencia. Pero vamos a morir en el desierto y vamos a exterminarnos allí, porque también nuestra descendencia no habrán de salir del desierto nunca, y habrá de anularse para nuestros hijos lo que has prometido a ellos cuando Kasher Mitbatel Minabot, también como fue anulado para nuestros patriarcas. O sea que le viene a traer toda la historia. Y así como Abraham, Isaac y Jacob no tuvieron la tierra, los hijos de ellos tampoco van a tener la tierra. Una confesión grave. Desde Tam, Perunatam, Gineba, Makumazé, Ajaré, Yezerat, Amaraglimia. Y todo esto es la gran queja que nace después del decreto de los Merragelim, que sigue horas a este suceso. No tenemos que buscar una historia de un año. La historia es esta, la del presente, dice Rambán, y esa es la historia que tenemos que controlar hoy en día. Mía, Beakarov, y probablemente lo más cercano, que ayudó él a Nicalim Pulam Bejorot. Es probable, dice, que todos estos que se congregaron contra Moisés y Aarón eran todos primogénitos. Es muy probable. ¿Y al qué? Pues por eso les enojaba tanto el tema de la queuna, porque si eran todos primogénitos,
los Levíim estos, Korah, si él era primogénito, tenía todo el derecho de ser Cohen. Pero la elección de Dios no fue sobre Korah. La elección de Dios fue sobre quién? Sobre Aarón. ¿No? Entonces dice, al que dejará la Ema la mejorá, por eso se enojaron tanto sobre la primogénita, el sacerdocio. Y por eso Moshe les dijo a ellos, más adelante, que tomaran las palas como su costumbre primera y se iba a revelar a quién había elegido Dios. Sí, a ellos o a los Kohanim. Por eso les trajo cada uno que traiga, Ish Machtó. Quiere decir que Hu Ish Machtató, un tatem aleem que todo. Moshe Rabenu les pide a todos los que vinieron, que cada uno tome su Machtá. Machtá es como una suerte de pala de bronce en la cual se ponía el carbón encendido y el incienso. Entonces, eso le pidió a cada uno. Un tatema leem que tore, poner el que tore, te ikate, Machtot, Beatá, Bearón, Ishma. Entonces le dijo Moshe, que tomen 250 de estas palas, no sé cómo llamarlo en español, y que tomen 250 hombres de Rubén, más tú, Korah y Aarón. Y ahí se va a definir todo. Y ahí está el comienzo del fin. Tomaron Baitnu Alehem Esh, hicieron fuego y pusieron sobre el Ketore y se detuvieron sobre la puerta del Or del Moed y Moshe y Aarón. Entonces, obviamente, ahí empieza este momento cuando la comitiva de Korah empezará a morir por un decreto del cielo. Korah, dice el Midrash, para cerrar las palabras no del Rambam, sino del Midrash, Korah Shepiqueach Hayá. Korah que era un hombre tan piqueach. Piqueach es un atributo que lo tenemos aquí en los ojos. Cada mañana nosotros decimos, cuando bendecimos a Dios, las bendiciones matutinas, Pokeach Ibrim. Pokeach Ibrim es que abre a los ciegos. Porque cuando uno abre sus ojos y puede ver, estamos agradeciéndole a Dios esa capacidad inmensa de conectarnos con el mundo. Korah se piquea allá. Korah era tan inteligente, tan sabio, tan astuto. Marra a, que es lo que vio. Entonces dicen, ay no, hasta su ojo eventualmente lo confundió. ¿Qué significa su ojo? En realidad tendría que haber dicho Ainab, sus ojos, los dos ojos. Dice, no, uno solo. Dice que la persona tiene dos ojos, dice el mundo del Hasidut. Hoy con uno mira para el cielo y con otro mira para la tierra. Hay un ojo que le falló a él. No el ojo terrenal, porque de eso estaba convencido. Y lo que decía Korah no está mal. Tu ojo celestial se equivocó. Finalmente toda la compulsa, la mafloquet, la discusión, la decisión, la pelea, no fue contra Moshe y Aarón. ¿Contra quién era? Eventualmente, contra el mismo creador. Y eventualmente por eso el Ramban dice, Kofer. Es Kofer, es la persona que es hereje con respecto al Shem. Bueno, velo que Korah, que no sea como Korah y su congregación. Así nos pide la Torá, nos pide el Tarot. Esperemos ser nosotros quienes podamos curar las heridas de una realidad tan compleja, eventualmente, entre nosotros, de Loye que Korah y Tarot y su congregación. Shabbat Shalom a todos, muchas gracias por venir. Terminamos nuestro Sheur en punto. Gracias por estar con todos nosotros y hasta la próxima. Shabbat Shalom, Jodesh Tov.